Hola, ¿qué tal amigos de Perspectiva Laboral? Bienvenidos a este nuevo episodio, a esta nueva temporada. Hola Jesús a la distancia también. Ya un año al aire, como dirían en aquellos programas de televisión. Aún seguimos vigentes, aún seguimos con esta misma iniciativa desde el primer día y bueno, con muchos años más por delante, ¿no? Eh, Gracias por cada uno de ustedes, por haberse sumado a esta transmisión, por haberlo visto en las redes, por habernos acompañado ya en este primer año. Y bueno, totalmente recargados para esta segunda temporada. Y vamos a empezar este primer episodio, segunda temporada, con una invitada, la cual va a desarrollar un tema muy importante, Jesús, acerca y en conmemoración también, recordemos que se celebra el Día de la Madre. Y cuando hablamos de madre, hablamos de una mujer y relacionarla al ámbito laboral y relacionarla en el trabajo, pues implica muchos temas, ¿no, Jesús? Implica desde el concepto mismo de mujer involucrada, inmersa en una sociedad patriarcal, donde los estereotipos están bien arraigados, donde predomina en una característica resaltante el tema del machismo, una desigualdad en la que se encuentra, ¿no? Y ella no es ajena en la relación laboral. Una mujer parte o se encuentra en una situación en la misma realidad en desventaja con el varón. Ello podemos verlo, por ejemplo, en el tema de la desigualdad remunerativa, ¿no? A la fecha sigue o persiste este tema de la desigualdad remunerativa y es así de que se ha buscado tratar de vencer estas brechas, esta desigualdad y darle un toque compensatorio en el ordenamiento tanto de nuestro país como a nivel supranacional, ¿no? Para así poder tener mayor protección, siendo que la mujer en el trabajo pues sigue enfrentándose a diversos obstáculos, los cuales son mayores aún cuando se convierte en madre, ¿no? Jesús. Sí, Alfredo, bueno, saludos también para ti también, esta vez desde otro rincón del Perú. Y bueno, sin duda este tema es de especial trascendencia para el día de hoy que estamos celebrando el Día de la Madre. Y claro, como tú decías, la madre se tiene que enfrentar, la madre trabajadora, a la igualdad y no discriminación, ¿no? A esto que tiene especial también reconocimiento y protección, incluso a nivel internacional. Entonces, consideramos este tema vital para ser tocado, ¿no? ¿Y quién más, Alfredo, que alguien especialista en el tema? Estamos hablando de la doctora Ángela Bravo Pérez, ¿no? A quien damos la bienvenida a nuestro espacio virtual. Doctora Ángela, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? Se le escucha perfecto. ¿Qué tal? Primero que nada, agradecer a Perspectiva Laboral, a Jesús, a ti y a Alfredo por la invitación. Haberme extendido esta invitación para mí es algo novedoso, porque van a grabar mi voz, aparte vamos a estar en YouTube en vivo en algún momento. Y no solo eso, sino que parte de esta dinámica, aparte de que ya he dictado varias charlas y cursos sobre la materia, es que en este caso, a ser elegida también es un aporte, porque yo soy mamá. Entonces, también estoy en la condición de trabajadora con protección y en algún momento también lo fui y al tener esta carga familiar es importante entre nosotras, como bien decía Alfredo, hay un tema acá en el gobierno del Perú o la cultura que se tiene, ¿no? Entonces, como mujer, ser una proveedora activa en el hogar o ser la que encabeza la familia es un poco no tan común dentro del marco de cómo se lleva el patriarcado, ¿no? Entonces, les agradezco
comentarle un poco sobre mí. Soy abogada laboralista, soy egresada de la Maestría de Recursos Humanos y Gestión Organizacional y cuento también con una especialización sobre laboral corporativo por ESAN. Y muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora, más bien por la presencia. Y se ha adelantado, pues, ¿no?, a lo que nosotros, más allá de la semblanza que se suele conocer, ya es de más ahondar en el tema, siempre les preguntamos, ¿no?, ¿quién es usted? ¿Cómo se escribiría? Nos ha dicho que es una madre trabajadora y bueno, abogada y con maestría, ¿no? Y agradecemos su presencia también. Así que vamos a comenzar con la entrevista, Alfredo. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, doctora Ángela, por aceptar la invitación y a esta presentación que nos menciona una voz autorizada, una mamá, una abogada, la cual nos va a desarrollar a través de esta entrevista acerca sobre los derechos laborales, ¿no? Los derechos laborales de la madre trabajadora. Y es en ese tenor de que vamos a empezar a hablar acerca de cuáles son estas principales fuentes convencionales, internacionales, o estas normas internacionales para las personas que no saben mucho de derecho, acerca de los derechos laborales de la madre, ¿no? Perfecto. Y gracias por la pregunta, porque iniciamos para que todas las personas que tengan acceso al Spotify o al YouTube o que nos sigan en las redes puedan tener este marco normativo más claro y que sea sumamente sencillo y digerible. O sea, nosotros acá como país somos países, en algún caso, que podríamos mencionar que somos un referente frente a otros países estados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un marco normativo y la gente dirá, y nuestro público dirá, bueno, sí he visto que ahora hay mayor protección para la mujer gestante, o dan mucha promoción a la lactancia materna, pero nunca un país da puntada sin hilo. Entonces, ¿a qué se debe? Se debe a algo que supera la barrera nacional y que nos vamos a un ámbito internacional. Y esto es, como se mencionaba en la pregunta, de qué manera hay una fuente que obliga, en cierta forma, a que los países miembros cumplan con ciertos requisitos para mantener vigente algún convenio. Y eso, por tal razón, por ejemplo, podría ir por encima de nuestra legislación nacional, convenios internacionales. Y en este caso voy a tocar uno en particular, que es bajo, en el sentido de la Organización Internacional de Trabajo. ¿Y cómo se le denomina? OIT. ¿Ellos qué realizan? Convenios en los cuales primero sacan una data estratégica de los países, cómo se están llevando cierta tutela de derechos, y luego los enmarcan en un ideal para que sea replicado por los países. Obviamente, en algún sentido no se busca que sea a rajatabla, pero las excepciones que en su nomenclatura puedan tener, se busca de que en algún momento se orienten a que todos puedan cumplirlas. O sea, el sentido de una norma o de un convenio es que los países miembros puedan hacer la suya y que la repliquen en beneficio de, por ejemplo, de un sector vulnerable, que es lo que más resalta, por ejemplo, los convenios de la OIT. En este caso, para narrarles un poco, la OIT ha considerado en algún momento durante su creación y a lo largo de la historia la preocupación frente a la protección a la maternidad. O sea, en ese sentido, en algún inicio, como tal, no se tocaba el tema de la lactancia, tal vez hasta después de la variación de los convenios como tal, porque pasamos del siglo XIX, el siglo XX y ahora el siglo XXI, que en muchos países ya el tema de la igualdad entre la mujer y el hombre ya es menos la diferencia. Claro que son los que tienen un rango diferencial a nivel del tema remunerativo salarial, será uno. Si no me equivoco, creo que era Noruega o Dinamarca. Sin embargo, la brecha que se tiene actualmente
puede provenir incluso del concepto que se tenía en el siglo XX frente a lo que era la concepción de la mujer identificada en un ideal de hogar, priorizar su rol de madre y de esposa, ¿no? Y en algún momento los miembros de la OIT replicaban por qué ya estando en el siglo XX estaba este modelo de que el hombre era el proveedor, el recolector, el que te daba el sustento en la casa, y la mujer tenía el rol de cuidadora, proteccionista a nivel de los hijos, la crianza, y esto tiene una visión sociocultural muy marcada, por ejemplo, para Latinoamérica, ¿no? O sea, siempre está el tema de que el hombre es la cabeza, y se les descuadra cuando la mujer es la cabeza, en algunos sentidos, pero ahora en el siglo 2021 sí, efectivamente, las cosas y la cultura y las personas que hoy somos los millennials o los que estamos en este rango de edad, pues a la forma de la crianza es más libre, las oportunidades en el mercado a razón de ser mujer son mayores, ¿no? Entonces, esto se ha visto también con estos cambios. Ahora, un breve análisis, que han sido 3 convenios vinculados a la protección de la maternidad por la parte de la OIT, y el último convenio que mencionaré es el que está vigente. Por la data de los años 1919 como tal, el primer convenio que existió fue el denominado convenio número 3, que fue el primer intento serio como tal de querer vincular o querer poner sobre la mesa las normas mínimas que deberían tenerse en favor de una trabajadora que se encuentra en gestación como tal. Pero esta fue enmarcada, por ejemplo, para empresas industriales o para empresas comerciales, donde existía una cuestionada supremacía del varón a la mujer en cuestiones sociales, ¿no? ¿Cuál fue uno de los primeros, cómo le podría llamar, hitos? Es que primero consagraron que la trabajadora debería contar con un descanso previo al parto, que lo consideraban de 1 mes y medio. No me gusta mucho hablar sobre el tema de las semanas porque sé que es complejo, es decir, sí, tengo tantas semanas de embarazo, entonces hablemos en meses. Descanso que te decía este primer convenio 3 es que era que te podían dar 1 mes y medio previo al parto y un descanso posterior de la misma cantidad. Otro de los puntos era que tenías la posibilidad de conservar el empleo, pero ojo, recordemos que esto era para el tema de las trabajadoras industriales, ¿no? Y pudieras tener este derecho a las prestaciones económicas en ese tiempo. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando vamos a ver los otros convenios como tal, el 103 y el último que está vigente, lo que hace la OIT es entrar por puchitos, o sea, entrar de a poquitos. Primero voy a ver cómo le va a las empresas industriales en el tema de la conservación de los derechos de una madre trabajadora. Luego te daba la opción de que si tú querías como madre amamantar, porque ya tenían el ideal o el conocimiento muy básico de que existía la posibilidad de generar la leche materna, te daba un descanso compartido, que lo llamaremos los descansos, de media hora para la lactancia. Y luego te mencionaban también que tú podías tener como trabajador en ese sector industrial un fuero maternal. Ese fuero maternal como tal es reconocido como una especie de, ¿cómo le podría llamar? Descanso, donde tú no podías ser despedida, pero lo mencionaban como que no puedes ser despedida durante el periodo que comprende estos descansos, ¿no? ¿De cuánto estamos hablando? Del mes y medio. Ahora, bajo ese tenor, ya el convenio 3 fue modificado por el convenio 103 como tal, aproximadamente en los años 50. Uno de los puntos fue, ahora ya no voy a ver solamente las industriales, sino voy a ver las no industriales, voy a ver también las agrícolas. Y
una cosa nueva para los años 50 eran las trabajadoras en sus domicilios. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que después de ver cómo fue el primer intento, ahora con el segundo reconoció eso en el sentido de que amplió el marco de las mujeres que trabajaban a las no industriales, agrícolas o trabajadoras en domicilio, que se agregó como derecho reconocido. El que puedas tú acreditarle a tu empleador el descanso que te iban a otorgar, pero mediante un certificado médico. Entonces, incluso esto se amplió para que pudieras, por ejemplo, si el embarazo era de riesgo o se te complicaba por algún tema de enfermedad, pudiendo ampliarlo hasta 3 meses. Luego, indicaba que, por ejemplo, ya no podrías tener este tiempo inferior a 1 mes y medio, sino que deberías, como mamá, dividir el tiempo en un pre y un post, como actualmente se tiene en nuestra legislación peruana. Pero te indicaba de que era obligatorio que tengas un post de mínimo 1 mes y medio. Esto con el fin de salvaguardar, pues, la criaturita y tú en el proceso de recién dar a luz, ¿no? Ya con el convenio, el último convenio, que es el 183 de la OIT, me preguntarán, ¿y qué tiene que ver, no, estos convenios? En el sentido de que Perú, que es nuestro país, decidió ratificar este convenio y ser partícipe como Estado miembro en el año 2016. Entonces, a partir de ese momento, este instrumento internacional hizo que nosotros como país miembro adoptemos criterios sobre la OIT. Entonces, por eso es que estos convenios van vinculados a lo que es las normativas que hoy vemos que salen de la lactancia, salen del tema del trabajo remoto para madres gestantes, cómo es que yo voy a actuar siendo lactante, ¿no? Entonces, ya en este convenio es sumamente amplio y abarca toda la masa de madres trabajadoras como tal. Y el primer punto fundamental y el que resalta más es que va a ser ilegal que el empleador, tu jefe directo, te comunique tu despido durante el pre y el post. Es decir, durante tu ausencia. Otro de los puntos, por ejemplo, es que también considera a las madres trabajadoras vinculadas a regímenes atípicos o que sean, por ejemplo, mina o que estén, por ejemplo, centrales eléctricas o que estén en petroleras. Luego te daba el derecho de la protección a la salud, o sea, poder tener la facilidad de afiliación a temas de salud, ya sea en un seguro, por ejemplo, acá, que es lo que tenemos, ¿no? El SIS y E-Salud. Otro de los puntos es que ya amplían la licencia de maternidad a 3 meses y medio. Ojo, y esta maternidad de los 3 meses y medio igual tenían la obligación que para el posparto, pues le otorgues 1 mes y medio. Podrías negociar cómo es que se iba gestando, pero siempre protegiendo el posparto. Luego, ya se materializaba la licencia por enfermedad si es que existía alguna complicación en el momento de dar a luz. Y, por ejemplo, la protección y la no discriminación se podía dar en que la recarga de la prueba, o sea, adicional a la carta de despido que te puedan haber enviado según la OIT, la carga de la prueba como tal, adicional, siempre va a estar enmarcada a tu empleador. O sea, el punto fundamental, tú presentas tu demanda, por ejemplo, ¿no? De un despido que haya existido en este marco y en todos los países, lo que ellos veían es que la trabajadora, al ser vulnerable, porque tiene la condición de trabajadora, no tiene acceso a mucha documentación o información relevante, pero sí puede acreditar que existió un despido.
Más si el empleador decide no, que esta persona cometió una falta grave, ¿cuál va a ser la carga de la prueba? Le va a pertenecer a quién, al empleador. Y luego reconoce este derecho de lactancia o esta media hora que les mencionaba a que sea dentro de la jornada de trabajo, ¿no? Entonces, más o menos todos estos convenios hasta llegar al último convenio, que es el cual ha sido ratificado en el año 2016, el cual te permite a ti, como trabajadora, poder ver que ese convenio, el 183, te permite a ti que ahora en nuestra norma nacional se pueda haber implementado muchos de los derechos que les he mencionado hasta el momento. Muchas gracias, doctora Ángela. Importante convenio sobre la protección de la maternidad. Y siguiendo la línea, ya en el Perú, luego de ver toda esta evolución convencional, por así decirlo, ¿cómo se materializa como tal esta protección en el Perú? Es decir, ¿cuáles son esos, de manera resumida, ¿no?, estos derechos más importantes, laborales, que ostenta propiamente la madre trabajadora peruana? Ya, de manera resumida, mira, yo considero que voy a ponerte los básicos porque siempre uno va a encontrar adicionales, ¿no? Entonces, yo sé que hoy estamos hablando sobre la protección de la madre trabajadora, ¿no? Entonces, hay una en particular que me gustaría tocar en algún momento, que es la madre trabajadora que realiza labores de trabajo en el hogar, que es la trabajadora que usualmente, coloquialmente, le llamamos la empleada del hogar o la sirvienta, ¿no? Entonces, ese sería un bonito podcast para poder ampliar. Pero en líneas generales, lo que tiene una madre trabajadora es el descanso prenatal, el descanso postnatal, tienes derecho a un subsidio por maternidad, permiso de lactancia, tener lactarios, donde realizar la extracción, protección contra el despido nulo, protección a nivel de seguridad y salud en el trabajo, y estando en temas de pandemia o pospandemia, que algunos le llaman, la protección en pandemia respecto al COVID. Esos son algunos de los, como tal, derechos que yo considero que son como tal fundamentales que debe tener pues toda trabajadora. Ahora, si me permites, podría ampliar un poco alguno de ellos. Claro, claro. Perfecto. Entonces, puntos básicos para el descanso pre y postnatal. O sea, actualmente, tienes como mujer, o tu esposa, o tu conviviente, tienen 98 días de descanso. ¿Y eso por qué? Porque tienes 49 días de descanso prenatal y tienes 49 días de descanso postnatal. ¿Yo los puedo tomar en conjunto? Sí. ¿Puedo agregarle vacaciones? También, porque la norma te lo permite. ¿Qué más te dice? Por ejemplo, te dice, si tú deseas tomar tu descanso prenatal, puedes hacerlo diferido, pero por temas de pandemia, hay normas que te dicen de que tú como empleador sí tengas que cubrir esto, o sea, sí tengas que presionar a tu trabajador en etapa de gestación y decirle, ¿sabes qué? Yo entiendo que tú quieras postergarlo, pero por el tema de la pandemia es mejor que tú realices el descanso pre y postnatal. ¿Cuánto tiempo yo tengo para informarle? Tienes que avisarle con una antelación no menor a 2 meses a la fecha probable del parto. La comunicación es importante para poder validar efectivamente y que se te puedan dar y otorgar todos los beneficios que ahora estamos tocando. Perfecto. Otro de los puntos que también es el subsidio por maternidad. Este subsidio lo que hace es, si bien no es una remuneración como tal, este subsidio se da para cubrir este descanso pre y postnatal, ¿no? Que lo puede ir a cobrar la madre directamente a la prestadora, en este caso de salud, o puede ser el empleador. Pero tienes que tener 2 puntos fundamentales y de forma
¿cómo te podría decir? Lo tengas siempre presente para que tú lo puedas compartir con alguna compañera de trabajo, es que tienes que tener como tal mínimo una labor de 3 meses de aportación consecutivos, es decir, la aportación a de salud que se te descuenta de tu planilla, o 4 meses no consecutivos en 6 meses calendarios anteriores al mes en la cual pues descubriste que estabas gestando. El permiso de lactancia que se te da tiene un marco normativo, porque quiero diferenciarlo de lo que es los lactarios. El permiso de lactancia tiene una ley específica que otorga el permiso de lactancia materna. Esto te da derecho a 1 hora de lactancia, la cual puedes dividir en media hora cada una, la puedes tomar al inicio, la puedes tomar al fin del día laborado, pero máximo vas a tener este permiso de lactancia hasta que tu niño cumpla 1 año de edad. Diferente es el tema, pero bien vinculado a lo que es el permiso de lactancia. O sea, actualmente, con la modificación del reglamento en el año 2021, la norma peruana se acomoda específicamente a lo que es la lactancia materna y lo que veíamos en los convenios de la OIT, al punto de que ya ahora no hay una diferenciación como antes para las micro y pequeñas empresas donde veíamos, bueno, pues yo no tengo 10 trabajadores, tengo 20 trabajadores, ¿para qué voy a estar colocando un lactario? Pero no, ahora la implementación es obligatoria, ojo. Luego, ¿qué te dice? O sea, las empresas privadas o centros de trabajo que tú tengas 20 o más mujeres en edad fértil. ¿Y cuáles son la edad fértil, doctora Bravo? Lo que te considera como tal es que tengan entre 15 y 49 años. ¿Y por qué 15? Porque puede haber algunas empresas, tal vez no en Lima, sino en provincia, que contraten personas que sean adolescentes, obviamente con el permiso respectivo en el Ministerio de Trabajo y la autorización de sus padres. Por eso es que la norma te lo amplía desde los 15 a los 49. Y si yo tengo 20 mujeres trabajando en ese rango de edad, ¿estoy obligado? Sí. Si no cumplo con el requisito sine qua non de 20, pues obviamente no me correspondería. Esa es una salida. Pero también hay otra parte en la cual es un punto que está incluso vinculado a los temas del COVID actualmente, es que dentro de la norma considera que toda madre lactante con vínculo directo o indirecto que tenga hijos hasta por lo menos de 24 meses de edad, que viene a ser 2 años, en etapa de lactancia, puedan utilizar los lactarios. Entonces, hay una parte donde la normativa, últimamente, me adelanto al tema del COVID, justo hacía esa disertación ayer, donde cuando tú, como empleador, ves en la mesa a la totalidad de tus trabajadoras gestantes o lactantes, tienes 2 posibilidades para poder elegir qué hacer con ellas. La norma en este tiempo de pandemia ha sido bien dura en el sentido de que tú, como empleador, optes por el trabajo remoto o por buscar funciones o un puesto que no genere riesgo a tu trabajadora, dependiendo de la labor que realizaba en el contrato primigenio. Entonces, ¿qué es lo que te dice? O sea, en el tema del derecho laboral no hay una especie de supremacía entre una norma y otra. ¿Por qué? Nosotros tenemos esta ley que estábamos hablando sobre el tema de la adecuación de los lactarios, donde ya hemos leído claramente el punto de que la norma te dice, tú puedes tener trabajadoras que realicen el uso del lactario hasta que la criaturita cumpla 2 años de vida. Pero también salió una norma que es prácticamente vinculada a la directiva del COVID, de la vigilancia y promoción de lo que es el regreso y el retorno y el tratamiento de los trabajadores, que antes se llamaba como protocolo COVID,
que era lo que tú veías, las resoluciones ministeriales que te decían, cómo es que tú vas a hacer el traspaso de la reincorporación o del ingreso de tus trabajadores, hoy es una directiva. Entonces esa directiva te dice, en una cápita especial para las madres lactantes y madres gestantes, es que tú puedas volver a laborar a los 6 meses de haber nacido la criaturita, previa evaluación de qué, del médico ocupacional a través del área de seguridad y salud en el trabajo. Entonces se contrapone, a mi punto de vista, porque en una primera instancia tenemos una opinión, un mandato legal, donde una ley te dice de que tú tienes que prevalecer el trabajo remoto hasta que la trabajadora termine su ciclo de lactancia. Pero tenemos en una primera instancia, que es lo que habíamos leído, el derecho de la trabajadora a tomar su hora de lactancia hasta que la criaturita cumple 1 año. Luego tenemos el uso del lactario, que es hasta que la criaturita cumpla 2 años. Entonces, yo entendería que el trabajo remoto tiene una prevalencia hasta de 2 años frente a lo que te dice la directiva, que puedes pasar una evaluación de 6 meses. Entonces, eso se lo dejo a criterio del empleador como tal, porque de la lectura de las dos normas, tú tienes la posibilidad de elegir cualquiera de las dos, o prevalece la norma que te indica hasta los 24 meses, o puede prevalecer la norma que te indica que a los 6 meses previa evaluación. ¿Por qué les mencionaba? Porque va vinculado al tema del uso del lactario. ¿Qué otro derecho se ha ampliado, por ejemplo, con esta modificatoria? El uso del lactario siempre tenía una estructura mínima y tenía que estar dentro de las instalaciones de la empresa, pero casualidad, o sea, nuestro legislador se dio cuenta de que muchas empresas tienen, no sé, por ejemplo, casas alquiladas o el espacio de trabajo es un edificio en el cual comparte con otras empresas y tienen que compartir el lactario. O deciden, ¿sabes qué? Como empleador me gustaría tenerlo, voy a alquilar la casa del costado para implementar un lactario, para implementar un tópico. Entonces, ahora la norma sí te dice que tú puedes tener un lactario en el inmueble colindante, que no tiene que ser tan lejos tampoco, ¿no? Entonces, ¿esto qué te permite? Que tú también como madre trabajadora sepas de que sí puede haber un lactario en un inmueble que esté cerca, no necesariamente dentro de las instalaciones. Te lo digo porque a veces en algún momento nosotros pensamos que se está incumpliendo la norma, cosa que no es. Luego, ¿puede existir uso compartido? Sí, efectivamente puede existir uso compartido, que también exponía este punto porque el uso del lactario dentro de la empresa o en un inmueble colindante te amplía el derecho que no solamente el uso de ese lactario vaya a ser tuyo como trabajadora, sino que te dice que puede ser facilitado mediante autorización para que personas ajenas a la empresa puedan utilizar este servicio, incluso 2 usuarias por sesión. Lo que yo veía dentro de las modificaciones es que dentro de las normas que se dieron en este aspecto durante la vigencia del COVID, era que te ponía incluso que nosotros como empleadores debemos de promover la lactancia materna, pero el uso del lactario lo puede realizar una trabajadora, puede realizarlo una trabajadora de la empresa subcontratista o puede ser de la empresa principal, pero incluso cualquier tercero que esté como mujer gestando la lactancia, por así llamarlo. Y yo lo amplío tal vez al tema de que puede ser incluso una inspectora de SUNAFIL que en ese momento necesita usar el lactario, es un tercero que entra a tus instalaciones. Entonces también se aplica. O si en el caso tengo practicantes pre y profesionales que están en periodo de lactancia, una practicante puede ser mamá. Entonces, ¿también aplica? Sí, también aplica. Entonces, hay que tener todos estos aspectos a considerar.
Respecto a otro de los derechos que estábamos viendo, el último que voy a mencionar es la protección al despido nulo, que va vinculado con todos los ítems que hemos tocado sobre el convenio de la OIT. Entonces, se presume que el despido es nulo cuando el despido está vinculado al nacimiento, lactancia o el embarazo de esta trabajadora. Entonces, siempre y cuando pues no acredites una causa justa para poder despedirlo. Otro aspecto es que este despido nulo lo que acarrea es una reposición de la trabajadora. ¿Y cuánto tiempo tienes tú como madre trabajadora para poder iniciar tu demanda de reposición? 30 días hábiles desde tu cese. Así que ten presente ese punto. Entrando a ese último punto que nos comenta otra Ángela acerca de el despido, estamos hablando de una extinción de vínculo laboral, ¿no? ¿Nos podría quizás precisar con más detalle acerca de la protección a nivel nacional en nuestro país acerca de una gestante, una lactante, ¿no? Esta figura que lo llama y que se denomina despido nulo? Gracias por la pregunta. Mira, a nivel normativo, nosotros siempre hemos escuchado 728 la palabra, ¿no? Entonces, hay que recordar que esto sí es un marco que ustedes deben entender, que es un texto único ordenado de un decreto denominado 728. ¿Y eso qué es? Es una ley donde vela por la productividad y la competitividad laboral dentro de nuestro entorno peruano. Entonces, en algún punto, en algún extremo, podemos encontrar una protección contra un despido. Entre los muchos incisos que hay un inciso particular que cubre las exigencias de la OIT y que también cubre y genera una protección a la mujer embarazada o a la mujer que recién ha dado a luz o la mujer que actualmente está en periodo de lactancia. Pero es importante que ustedes también sepan que en este tiempo ha existido una modificación. Y más que modificación, yo la llamaría una ampliación al artículo 29, donde te indica que es nulo el despido por motivos de, y en su inciso E te menciona el marco de lo mismo que mencionaba, ¿no? El embarazo, el nacimiento o la lactancia, hasta dentro de los 90 días posteriores al nacimiento. 90 días tenemos alrededor de 3 meses. Sin embargo, una de las ampliaciones que se ha tenido en este último gobierno es que se va a presumir que este despido es nulo, no solamente para el caso de en general, sino que la disposición te coloca que también va a existir una protección contra el despido nulo en el caso que se pueda configurar un apartado vinculado a cualquiera de estos 3 puntos fundamentales, es cuando tú estás en periodo de prueba. Y adicional, también te menciona que también podría calzar a las trabajadoras como tal que realizan un trabajo de medio tiempo o part-time. ¿Qué implica eso? A nivel de la trabajadora, que puede estar en una situación vulnerable a nivel del COVID y la informalidad laboral que se tiene por la pandemia, incluso por el aumento de remuneración mínima vital que es a partir del 1 de mayo del 2022, implica una protección adicional por esos 3 primeros meses, por esos 6 primeros meses o por el año, dependiendo de qué cargo ocupes como madre gestante, ¿no? O concibas dentro de la relación laboral. Entonces, puede ser que en el periodo de prueba tú hayas tenido el primer mes sin darte cuenta que estabas gestando, al segundo mes descubres que estás gestando, informas, realizas la acción obligatoria de informar. Entonces, ahí la norma ha ido a un sentido más proteccionista de proteger a la trabajadora durante el periodo de prueba. Y adicional también que no se justifique cuando tú realizas un despido
a una trabajadora gestante cuando trabaja medio tiempo. Sin embargo, frente a la opinión que se pueda tener al empleador, esto es un poco más amplio, ¿no? Porque nosotros teníamos la protección contra el despido arbitrario después de superar tu periodo de prueba, o la protección en general para cualquier despido. Y el periodo de prueba como tal se gestaba en líneas generales a que tú puedas despedir sin una causa justificable a tu trabajador. Incluso en algún momento, en mi opinión y en mi experiencia, sí han solicitado en algunas inspecciones de SUNAFIL que tú puedas sustentar este despido por no superar el periodo de prueba, indicándole cuáles son las acciones fallidas que ha tenido o indicándole de que no se ajusta con los estándares de la empresa. ¿Te lo exige la norma? No, pero te lo exige SUNAFIL. Entonces, en este sentido, si tú no vas a encontrarle una causa justa vinculada, por ejemplo, al desempeño, cuando no le has hecho algún tema de evaluación y estamos en periodo de prueba, recuerda que la trabajadora tiene una calidad de protección incluso más amplia que ya se encuentra en la 728. Tengas cuidado de verificar. Lo que yo te recomendaría, uno de los puntos es que puedas observar si hubo una comunicación en el tiempo que la norma te lo exige, o si, por ejemplo, esta trabajadora ingresó ya en periodo de gestación. Eso entendería yo más o menos como una respuesta desde mi punto de vista. Muchas gracias, doctora. Y bueno, a nivel, en esa misma línea, a nivel jurisprudencial, han pues existido interrogantes que se han resuelto incluso de manera contradictoria en algunos juzgados, salas, a diferencia de otras, ¿no? Nos encontramos ante estas interrogantes. Por ejemplo, ¿será válido cesar a una trabajadora gestante o lactante, ¿no?, en un periodo de prueba? Y también la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué sucedería en el caso de una trabajadora que es confianza puro? Para los que no me estén entendiendo mucho, para los que inician, ¿no?, con un cargo de confianza desde el inicio de su relación laboral, ¿no? ¿Podría esta trabajadora igual impugnar un despido? ¿Prevalecerá digamos, la razón de su embarazo o el solo hecho de haber sido despojada de la confianza? ¿Cuál es su posición al respecto? Sí, es una pregunta valorativa en realidad, porque podríamos estar en varios escenarios como tal, pero hay dos puntos fundamentales. Una es la visión que se tuvo en algún momento por la Corte Suprema de Justicia, que es un órgano colegiado que es el máximo exponente, por ejemplo, en un proceso judicial que podamos tener. Entonces, ellos son quienes, por ejemplo, pueden pronunciarse a nivel de una casación, a nivel de lo que puede ser un precedente vinculante, ¿no? Y ese precedente vinculante hace de que sea de observancia obligatoria para los demás jueces en líneas generales. Ahora, sí existen dos posturas, incluso hay un pleno jurisdiccional supremo, ¿no?, que menciona esto. Pero primero vamos a tocar el tema que yo considero que hay una lucha entre dos derechos fundamentales. Creo que uno más pesa sobre el otro, pero ese es mi juicio valorativo. Dentro de lo que les mencionaba de la Corte Suprema, lo que te dice es que no se le debe realizar un pago por el despido, entre comillas, de una indemnización por el despido arbitrario a los trabajadores de dirección y de confianza del sector privado. Esto, en líneas generales, siempre ha estado enmarcado en base a una casación en específico, que es la 18450 del año 2015 de acá de Lima, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos que primero enmarcarlo cuál es una diferenciación entre un trabajador de confianza puro y cuál no es puro, y tampoco lo vamos a llamar impuro.
sino que el trabajador de confianza puro es el que ingresa a laborar teniendo un cargo de confianza, que puede ser desde jefatura, dirección, incluso gerencia en general. ¿Por qué lo menciono? Porque tienes muchas formas de tú acreditar y obligada también como empleador, es colocarlo en su boleta de pago, darle una carta que su puesto está considerado como un cargo de confianza, incluso inmiscuirla y agregarla como una cláusula del contrato. Esto para salvaguardar si es que en algún momento pueda darse un retiro de confianza, que muchas veces, por no decir todas, es cuestionado en la vía judicial, ¿no? Y cuando estamos frente a un trabajador de confianza que no es puro, cuando tenemos un trabajador que con su esfuerzo, sus conocimientos, sus estudios, ha ido creciendo dentro de la familia de tu empresa, al punto de que tiene suficiente expertise para poder ocupar un puesto de dirección, un puesto de jefatura. ¿Qué sucede ahí? La norma te dice de que no estamos frente a un trabajador de confianza que ha sido, que haya ingresado a laborar con ese cargo de confianza, sino que ha sido como un bebé que se ha ido gestando hasta crearse ¿en qué? En un director, en un jefe. Entonces, en ese sentido, te dicen que a ellos sí se le podría aplicar, por ejemplo, una indemnización o regresar a su puesto que antes ostentaba, en algunos casos. Y va a valer, como bien decía Jesús, del criterio que pueda tener valorativo cada juzgado, cada sala, incluso la Corte Suprema. Por otro lado, que ya les mencionaba también, el Tribunal Constitucional, al momento de valorar, por ejemplo, los motivos o las causas de retiro de confianza, denotan el mismo sentido de, si es un trabajador de confianza puro, no le correspondería, en mayor de sus sentidos, una indemnización, sino le correspondería una reposición. Y esto, por ejemplo, también se menciona en los plenos jurisdiccionales. ¿Qué es un pleno jurisdiccional? Cuando muchos jueces conocedores, en este caso de la materia laboral, se reúnen para acordar un criterio unánime por mayoría referente a un tema particular que muchos están resolviendo de distintas formas. Ahora, un juez puede apartarse del pleno, sí lo puede hacer. No es lo que se espera porque para eso se están reuniendo para poder tener un criterio unánime, pero no falta alguna situación particular o algún criterio aislado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te decía? Es este pleno en el numeral que podríamos llamarlo tema, es que si estamos frente, por ejemplo, a un trabajador del sector privado o del sector público, cuya relación es exclusiva confianza, que es el símil a un trabajador de confianza puro o de dirección, el solo retiro, por ejemplo, de la confianza invocada constituye una situación especial que va a extinguir el contrato como tal. Y por esa naturaleza, que el retiro de confianza siempre va a ser subjetivo, porque no tiene un objeto propiamente dicho, y es uno de los despidos que no tienen mucho sustento a nivel de generarle una causa, porque si no estaríamos hablando, ahorita lo vamos a ver, de una causa objetiva, una falta de comisión grave, ya sea un decremento en sus capacidades. No existiría, es lo que te dice este acuerdo, este pleno jurisdiccional, no existe la obligación de indemnizar por este despido. Ahora, ¿cómo lo vemos en líneas generales o en formas dinámicas este sentido, ¿no? Frente a lo que es una madre trabajadora y su despido nulo. Pongámosle este supuesto. Yo soy una madre gestante. No, vamos a ponerlo de una forma más dinámica. Ingresé a laborar en un puesto de dirección. Al mes, a los 2, 3 meses, me entero de que estoy gestando,
realizo la comunicación formal, mi empleador acepta la comunicación, tengo mi cargo, y durante la estancia de mi embarazo realizo mis actividades con suma conciencia, con la labor que siempre realizo, y de un momento a otro, antes de que ya esté en el 8º mes, por ejemplo, me presentan una carta de retiro de confianza. Ahí, por ejemplo, en este caso, si yo he realizado mis acciones de trabajo, el cumplimiento de las funciones que me han asignado de una manera correcta, de acuerdo a mi criterio, y no he recibido ninguna llamada de atención por parte de mi empleador, y que se me presente una carta de despido por retiro de confianza, es un poco extraño, con apariencia de nulidad, con apariencia de un despido nulo. Sin embargo, el retiro de confianza como tal amplía muchos criterios y en algún punto, según mi perspectiva, deberían marcar una causalidad vinculada a algo más. Por ejemplo, cuando nosotros despedimos a un trabajador por una comisión de falta grave, porque le brindó información a una empresa de competencia, yo le realizo un proceso de despido como un trabajador en líneas generales, enviándole su carta de preaviso, esperando sus descargos y luego su carta de despido. Sin embargo, yo ya le estoy indicando cuál es la comisión de falta por haber brindado esta información. Sin embargo, cuando sucede el mismo caso bajo una persona calificada como dirección o de confianza, usualmente gestamos este despido como un retiro de confianza. Pero en el fondo, ¿qué ocurrió? Una comisión de falta. ¿Y cómo se dio? Porque brindé información confidencial a la empresa de la competencia. O, por ejemplo, soy el gerente de comunicaciones y de marketing, y la publicidad que saqué a mi gestión era una publicidad donde estoy poniendo al descubierto alguna fórmula o algún documento confidencial. Es la misma calificación como dirección de confianza, pero cometí una falta. Sin embargo, el abanico de posibilidades que ingresan en el retiro de confianza tienen que tener criterios fundamentales para que tú puedas calzar como trabajador. Primero, manejar información confidencial, tener personal, por ejemplo, a cargo del cual dependa de ti, que las comunicaciones o toma de decisiones tengan repercusión a la empresa. Entonces, con eso les comento, porque la data que se tiene de jurisprudencia respecto a lo que son los trabajadores de confianza y que ese proceso como tal haya tenido una buena pro, por así llamarlo, ha sido pues mínima en comparación con las observancias que se han tenido judicialmente para desvirtuar el despido por retiro de confianza y colocar un despido nulo. Entonces, en el caso que una trabajadora como tal quiera demandar, va a considerar que el retiro de confianza no es objetivo, porque es subjetivo, como ya hemos estado viendo, y que ha habido una apariencia, pero realmente lo que se tiene es un despido nulo. Caso contrario, por ejemplo, si yo le pudiese abrir un proceso por medidas disciplinarias, por una comisión de falta grave a un personal de dirección, con una carta de preaviso y una carta de despido, porque realmente cometió una falta grave, estaríamos frente a un despido nulo solamente por la condición de ser madre gestante, o es que de verdad deberíamos valorar también la conducta y el desempeño de una trabajadora, por más que esté en la etapa de lactancia o en la etapa de gestación. Nosotros tenemos como mujeres una protección frente a un empleador que nos quiera vulnerar nuestros derechos fundamentales que hemos tocado el día de hoy.
Pero ¿qué pasa cuando tú eres la empresaria, tú eres la empleadora y tienes tú una trabajadora que realmente su desempeño es mínimo o que realmente no está cumpliendo con las funciones o esta persona no es la idónea o comete alguna falta, tardanzas, ya sea que no realiza la labor efectiva como debe, comparte información o realiza un robo? ¿Tendría yo la obligación que seguir manteniéndola dentro de la empresa solamente por su condición de gestante? Entonces, yo recomendaría a los empleadores que desde el inicio de la relación laboral a las madres gestantes y a las trabajadoras lactantes y en líneas generales a todos sus trabajadores, siempre realicen una evaluación de desempeño cada 3 meses o, por ejemplo, se haga un seguimiento de los avances o de los productos que pueda tener cada trabajador. Darle una calidad a tu trabajador y darte también a ti sustentos de medir el rendimiento que puede tener tu trabajador o medir cuál es la situación que podría estar pasando tu colaborador. Porque el bajo rendimiento, por ejemplo, puede deberse a factores personales. Entonces, en tu estructura organizacional, no solamente hay que velar por el tema de la salud física, sino también por la salud mental. ¿Qué tanto yo puedo aportar a mi colaborador para que vuelva a gestionar un desempeño óptimo? O a mis trabajadores que están en etapa de gestación, tienen alguna vulnerabilidad a nivel psicosocial que yo como empleador podría subsanar. Y con esto muchas veces podríamos evitar y conocer la ciencia cierta cómo es qué es la relación real de una trabajadora gestante o lactante y qué puedo hacer yo como empleador de mejorar una situación y no llegar a un proceso judicial, como acto conciliatorio o acto de negociación, donde las partes efectivamente puedan mejorar esta relación laboral. Gracias, doctora. Antes de pasar a la siguiente fase de la entrevista, quería que nos precise respecto al periodo de prueba, ¿no? Si es cesada, ¿sería válido ese despido? Desde mi punto de vista, yo considero que no sería válido. Claro, hay una primaría entonces desde su punto de vista el estado de gestación frente a lo que impone la norma como un periodo a sobrepasar y recién obtener esta protección contra el despido. Bueno, y que recordemos que el retiro de confianza es subjetivo. Sí, entonces, claro, por ahí yo busco el sentido de la protección que puedo darle a mi empleador o a mi trabajador a lo que va a venir. Claro. Muchas gracias, doctor. Alfredo. Gracias, doctora Ángela. La verdad que ha sido muy clara toda esta exposición acerca de lo que enmarca y lo que está en contexto con la mujer trabajadora, que, como lo ha dicho en un inicio, implica muchos aspectos y facetas, ¿no? No solamente está en cuanto a la protección contra el despido, esta tutela que se le da, sino también abarca muchos aspectos, ¿no? El tema de crear ambientes, espacios lactarios, porque el ser madre, pues, es un trabajo y una situación nada fácil, ¿no? Es complicado, conlleva muchas facetas, como le decía, y llevarla al ámbito de trabajo, a la relación laboral, pues, duplica o eleva de forma exponencial esta situación. Así que cuán importante es lo que nos ha abordado desde su perspectiva, desde su experiencia, y bueno, también clarificando lo que dice la norma, ¿no? Pasando a esta segunda etapa, ya quizás para llegar a la parte final, pues desarrollamos o abordamos algún caso práctico, ¿no? Porque también, como lo comentábamos al inicio, parte de nuestros seguidores, pues el público en general, trabajadores, trabajadoras, las cuales se informan o perciben información y a veces pues uno desea saber algún caso en particular, ¿no? Una postura desde el punto de vista legal. Y es así que el siguiente caso práctico es sacado de la misma praxis, ¿no? Y es que
comúnmente se tiene esta práctica, esta tipo tradición de que cuando llega el día de la madre o del padre o inclusive del trabajador, se da una suerte de subvenciones por parte del empleador o alguna entrega en especies al mismo, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país el caso emblemático, por así decirlo, son el tema de las canastas, ¿no? Por ejemplo, el Día de la Madre y se le da una canasta a todas las trabajadoras. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Esto puede ser considerado como un concepto remunerativo permanente. ¿Qué sucede si ya no me lo otorgan? Si he venido recibiendo todos los años, pero, por ejemplo, ya no lo van a otorgar. ¿Qué nos puede comentar al respecto, doctor? Gracias por la pregunta. En realidad, por ejemplo, yo ya he tenido una pregunta similar en la institución donde yo trabajo, que se planteaba en la misma línea, ¿no? En específico, era, por ejemplo, darle algún tipo de bonificación a los técnicos dentales por elaborar piezas dentales para la universidad en donde trabajo. Y este beneficio se le había estado otorgando por el cumplimiento de ciertos estándares para beneficio de ellos, ¿no? Y que planteaba en su momento la alta dirección, por así llamarlo, era que se retire, ¿no? Entonces, había todo un planteamiento como tal vinculado también a un sindicato. Entonces, se consultó, por ejemplo, a mi área, por otra área también vinculada a los temas laborales, y la postura es la misma que podría darse en este caso cuando yo le otorgo a una trabajadora, por ejemplo, algún tipo de canasta, algún tipo de premiación. Incluso tengo una especie de manual de incentivos y premios que podría yo otorgar a mis trabajadores en calidad de madres, ¿no? O que sean madres en líneas generales, no necesariamente en periodo de gestación o en periodo de lactancia. Entonces, recordemos que un concepto se vuelve permanente cuando pasa cierta cantidad de años como tal en esta gestión. Hay algunos lineamientos que lo planteaban que lo adquieras después de 2 años, otros que incluso sea un año completo. Entonces, yo siempre me enmarco a nivel administrativo qué es lo que la SUNAFIL interpreta. Y en algunos de los procesos de inspección para volver remunerativo, los inspectores han validado de que tú le hayas dado este concepto por 2 años consecutivos. En algún caso puntual, el inspector lo ha solicitado por 1 año. Entonces, si bien no existe una norma que te exija que tú le tengas que considerar este concepto como remunerativo o le des de por vida eternamente hasta que este colaborador sea desvinculado por cualquier causal, está también el tema de la graduabilidad. Si yo fuese una trabajadora que tengo acceso a mi manual de beneficios, de estipendios, de regalos, y voy a realizar una denuncia porque todos estos años de pandemia no me los entregaron, también está un punto importante que analizar. Si la jurisprudencia o la doctrina te dice que tiene que ser 2 años mínimo, ¿qué pasa si desde el 2020 hasta el 2022 no le otorgué y nunca reclamó? Ese beneficio se podría perder en el tiempo porque ya pasaron 2 años. Entonces, siempre va a depender del caso como tal y cuánto tiempo yo vengo dando. Si soy una institución que por más de 17 años le he otorgado un beneficio a mi colaboradora como madre trabajadora, siempre y cuando acredite ser mamá, a 2 años de retiro, igual, por cualquier criterio administrativo de SUNAFIL, o incluso, me atrevería a decir, en un proceso judicial, indicaría que ese concepto es permanente. Pero si analizamos y lo proyectamos a que dentro de una relación laboral, a una empresa joven, a una pequeña o una mediana empresa, la cual
tiene 5 años de existencia y en el primer año empezó a crecer. Del segundo al tercer año, por 2 años nada más, le dio un beneficio a estas trabajadoras. Y por los 2 años subsiguientes, que es en estado de pandemia, no le otorgó. Estamos 2 años frente a 2 años que sí. Entonces, el concepto ahí es valorativo, porque no se convierte en obligatorio ni se asigna como permanente. Porque si compenso, tengo 2 años de aportes dándole este beneficio, pero 2 años que no. Entonces, podría ser que se considere que ese beneficio no sea permanente. Siempre es un tema de casuística, y les pongo esto en adición, porque siempre va a ser un tema valorativo, pero lo que se recomienda en líneas generales es que si el beneficio que yo le voy a otorgar a mi colaboradora sea variante en el tiempo. Si yo voy a otorgarle siempre un regalo y ya ha pasado cierta cantidad de años, entiendo yo que ese concepto se ha vuelto permanente. Así yo varíe el concepto de regalo, porque si yo le voy a dar en una especie el criterio, que es por analogía, sigue siendo un concepto de otorgarle un regalo por el concepto del Día de la Madre. Sin embargo, si yo empiezo a variar de distintas formas un otorgamiento, o en vez de otorgarle un regalo, voy a realizar una ceremonia de celebración en líneas generales, estoy variando la forma de otorgarle alguna especie de beneficio en calidad de trabajador. Esa es una opinión particular mía, donde les amplío los conceptos en los cuales mediante la causística se puede ir ampliando más casuística y cada caso es sumamente distinto, como les decía al inicio de la disertación, y les digo, incluso para una trabajadora del hogar, la aplicación de sus derechos también varía. No es como estar con un empleador que es una empresa. Estás en una persona natural frente a un trabajador. Gracias. Muchas gracias, doctora, por sus precisiones, ¿no? Bastante valiosa. Una vez culminada esta fase de que es el caso práctico, iniciaremos una siguiente sección que nosotros hemos denominado Boomerang, ¿no? Que básicamente se trata en un ping-pong de palabras. En realidad supone que le indicaremos algunas palabras o frases de estímulo y usted nos indicará lo primero que se le venga a la mente, ¿no? Y lo primero que nosotros planteamos es, ¿qué es el derecho para usted? Para mí el derecho es un beneficio. Para mí el derecho es poder defenderte o poder defenderse. Gracias. Trabajo digno. Un trabajo digno puede ser un trabajo bien remunerado, puede ser un trabajo en el cual me regocije, un trabajo en el cual no sea forzoso. Diálogo social. Yo considero como diálogo social siempre en el sentido de las masas, pero también las minorías. Siempre hay un colectivo en el cual siempre se pueda gestionar un diálogo. Abogada laboralista. Considero que ser abogado es una profesión sumamente desafiante por el marco normativo que va cambiando en el tiempo y que muchas veces lo que te han enseñado en las aulas varía, pero el ámbito laboral es un ámbito que enamora. Y ser abogada laboralista es un aspecto en el cual puedes realmente regocijarte y aprender desde un trabajador, por más chiquito que sea, hasta un empresario que ha nacido de lo bajo y se ha crecido hasta el punto de tener un buen clima laboral. ¿Libro favorito? Libro favorito, La fierecilla indomable. ¿Y lugar? El mar, la playa. Bueno, doctora, muchas gracias. Esto es, como una parte más relax, como para conocer más allá del abogado laboralista, ¿no? Más allá del abogado laboralista en este caso. Y Alfredo, te doy el pase.
Sí, gracias Jesús. Y bueno, gracias doctora Ángela por haber aceptado nuestra invitación. Hemos terminado este episodio. Agradecerle por el tiempo, por las explicaciones que sin lugar a dudas va a ser muy bien recibidas por el público y por todos nuestros seguidores, el cual algo loable de este tema de la virtualidad y este tema de la tecnología y las redes es que se va a quedar perenne en este espacio virtual este episodio, así que pues podrá ser consultado en el momento de que gusten las personas, así que gracias por aportarnos con este conocimiento, por aceptar la invitación y bueno, eh, eh, darle unas últimas palabras, doctora Ángela, para que nos comente quizás a próximos proyectos, algunas palabras o quizás reflexión final. Claro, como reflexión final, yo les diría al público en general que no dejen de aprender, que conozcan sus derechos y que estos podcasts, que son bastante dinámicos, lo refuercen con los proyectos que puedan tener, ¿no? Tanto Jesús como Alfredo, y de notar como tal, y que puedan conocer, diría yo, el derecho, y en específico el derecho laboral, de una manera bastante sencilla y práctica como la que estamos haciendo el día de hoy. Muchas gracias nuevamente, doctora, y agradecemos su disposición. Recomendamos al público que se suscriban al canal activando la campanita de notificaciones. Asimismo, les invitamos pues a seguirnos a través de Facebook, LinkedIn, Spotify, donde también subimos nuestros episodios a modo de podcast, por lo que también podrán encontrar el de esta edición. Sin más, nos vemos en la siguiente edición. Muchas gracias al público que estuvo presente. Gracias. Gracias a todos, hasta luego.